La Constitución de 1993 ha establecido algunos mecanismos de democracia directa, como la rendición de cuentas, la revocatoria de autoridades, la iniciativa popular legislativa y el referéndum. El día de hoy en el programa conversaremos sobre la revocatoria de autoridades. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La revocatoria es un derecho constitucional de naturaleza política que consiste en la facultad que tienen los ciudadanos para destituir a sus autoridades, antes de que terminen el periodo para el cual fueron elegidas. Este derecho fue incorporado al constitucionalismo peruano en la Constitución vigente de 1993, al igual que otros derechos de participación y control político ciudadano como la iniciativa legislativa popular, el referéndum, la remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. En 1994 se promulgó la Ley número 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, norma que regula los requisitos y los procedimientos para el ejercicio de los derechos políticos, entre ellos el de la revocatoria. En dicha ley se señala que este derecho puede ser ejercido contra alcaldes y regidores, autoridades regionales que provengan de elección popular y magistrados que provengan de elección popular. Asimismo, establece que no procede la revocatoria durante el primero y el último año del mandato de la autoridad. De acuerdo a la Constitución Política y la primera ley de los derechos de participación y el control ciudadano, un ciudadano, a quien se le denomina promotor, adquiere ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, un kit electoral, es decir, planillones para la firma de adherentes que representa el 25% de electores o 400.000 firmas en una circunscripción electoral. Una vez recolectadas las firmas, se presentan al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, para su verificación. Es decir, para comprobar si los firmantes existen, si son vecinos de la circunscripción electoral y si les corresponde las firmas. Luego de este procedimiento, la RENIEC le extiende una constancia de haber alcanzado el número de firmas requeridas. Con la constancia expedida por el RENIEC, el promotor de la revocatoria presenta su solicitud de revocatoria a la ONPE, para que este ente, a su vez, comunique al Jurado Nacional de Elecciones que se ha cumplido con los requisitos para llevar adelante el proceso de la consulta popular y establece el cronograma correspondiente. Para que la autoridad sea destituida, la ley exige que la votación aprobatoria sea de la mitad más uno de los electores. Únicamente si se confirmase la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Consejo Municipal, se convoca a nuevas elecciones. El último proceso de revocatoria se efectuó el 30 de septiembre del 2012, habiéndose destituido a 71 alcaldes y 407 regidores distritales. Para el 17 de marzo del 2013 se sometería a consulta la permanencia de la alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, y los 39 regidores que conforman el Consejo Municipal. El doctor Elías Aybar, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ha señalado que la alcaldesa de Lima Metropolitana puede inaugurar obras mientras llega la fecha de la realización de la consulta popular, pero no puede realizar proselitismo durante este periodo en su gestión municipal. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre el proceso de revocatoria municipal. Como ha sido establecido en este informe, la revocatoria es uno de los mecanismos de la democracia directa que han sido incorporados en la Constitución de 1993. En el siguiente bloque estaremos con el doctor Elías Aybar Carrasco, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, con quien conversaremos sobre este procedimiento de revocatoria. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Elías Aybar Carrasco, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones en representación del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido al programa, doctor.
Gracias, doctor Morales, por la invitación al tan prestigioso programa del Tribunal Constitucional que permite dar a conocer a los ciudadanos las actividades de las instituciones públicas o instituciones tutelares del Estado. Bueno, el programa, como siempre, tiene que ver temas de derechos y ahora tenemos este tema de la revocatoria. ¿Y quién mejor que un miembro del Jurado Nacional de Elecciones que tuvo que ver el problema de la revocatoria en el ámbito de la provincia capital de Lima y que ha dado pase a esta revocatoria, ¿no? ¿Qué es la revocatoria, doctor Aybar? Bueno, en primer lugar, precisarle, doctor, que mis opiniones es a título personal, pero yendo en sí a la revocatoria en general, es un mecanismo democrático, constitucional, que permite que los ciudadanos sean consultados sobre la gestión de sus autoridades regionales y municipales, es decir, presidentes y consejeros regionales, alcaldes y regidores, a través de un voto secreto, voluntario, deciden aprobar o desaprobar su gestión. Una cuestión interesante es que el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que intervenir en este procedimiento, en el caso de Lima Metropolitana. En otros casos no interviene. ¿Por qué tuvo que intervenir el Jurado Nacional de Elecciones? No, en principio interviene en todos los casos, pero antes de responderle esto, quisiera señalarle el procedimiento para luego precisarlo. Claro, sería mejor. Mire, el procedimiento para una revocatoria en general es que, de acuerdo a la Constitución del Estado y la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, un ciudadano llamado promotor adquiere un kit electoral en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, a quien se le llama promotor, como reitero, y este kit consiste en los planillones que sirven para recolectar firma de adherentes. Entonces, una vez que adquiere su kit electoral, inicia el procedimiento de firmas, concluido, pero este procedimiento, estas firmas deben representar al 25% de electores o 400.000 firmas de una circunscripción electoral. Entonces, el promotor, una vez con las firmas en la forma que he referido, presenta a RENIEC. ¿Cuál es el propósito de presentar los planillones con firmas a RENIEC? Para que RENIEC pueda validar, verificar, en primer lugar, si los firmantes existen o no. Si los firmantes residen en la circunscripción electoral y finalmente si las firmas que aparecen en los planillones corresponden a los que realmente se está adheriendo a las firmas, ¿no es cierto? Y ¿qué hace? Una vez verificado las firmas por RENIEC, les tiende una constancia. La constancia de que se han verificado y las firmas corresponden y reúnen los requisitos para solicitar la revocatoria. Y con esta constancia que extiende RENIEC, presenta a la OMPE solicitando ya formalmente la revocatoria, y el promotor no solamente solicita la revocatoria, sino pide que esta solicitud sea comunicado al Jurado Nacional de Elecciones. Cuando se cumple con este procedimiento, el Jurado Nacional de Elecciones, por imperio de la ley, convoca a la revocatoria y establece el cronograma correspondiente. Pero, ¿y en el caso de Lima Metropolitana, se siguió este procedimiento o hubo alguna diferencia al procedimiento regular? Efectivamente, en el caso de Lima, el promotor ha seguido con este procedimiento hasta la presentación de las firmas de adherentes a RENIEC. ¿Qué ocurre ahí? RENIEC observa que no han completado las firmas y le da un plazo. Le dice, ustedes tienen que completar estas firmas. El reglamento o la normatividad establece 30 días para poder subsanar.
el promotor le formula una consulta a RENIEC. ¿Cuándo exactamente vence el plazo para completar las firmas? RENIEC, a través de la subgerencia, le comunica al promotor que el plazo para completar o presentar solicitud vence el día 6 de julio de este año. El promotor presenta el 6 de julio, RENIEC lo recibe y a los pocos días le dicen: señores promotor o señor promotor, no lo vamos a verificar este lote de firmas por cuanto el plazo se venció el día 5 de julio. En esa circunstancia, al no estar de acuerdo con la decisión de RENIEC, una vez comunicada que era 6 y no 5, dicen no procede. El promotor interpone apelación contra la decisión de RENIEC. Ahí es donde interviene el Jurado Nacional de Elecciones, porque para ese momento ya habría cumplido con subsanar las observaciones que le había planteado RENIEC. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones interviene ante una discrepancia en el procedimiento y actúa como un tribunal electoral. Claro, pero además, esta comunicación que le dicen que el plazo vence el 6 de julio no ha sido modificado ni dejado sin efecto. Simplemente le comunican que no lo van a revisar porque el plazo habría vencido. Por eso es que interviene el jurado, ya el jurado dice, válido el plazo, procedan a revisar las firmas y ya se ha convocado al procedimiento revocatorio. Claro, efectivamente, antes que todo también precisarle, doctor Morales, que las decisiones que adopta el Jurado Nacional de Elecciones se ajusta estrictamente a la ley. Claro, como tribunal electoral. Así es. Entonces, no es pues como dicen algunos que el jurado es el responsable de que se haya convocado a esta revocatoria. No, eso no carece de veracidad y es importante que la opinión o la ciudadanía conozca el procedimiento para este trámite de revocatoria. Bueno, y entonces, ¿qué sigue ahora? Es decir, ya estamos en un proceso de revocatoria, ¿no? Entonces la alcaldesa tendrá que hacer también su campaña porque tiene que defenderse, ¿no? ¿O no? No, por cierto, el proceso de revocatoria es una forma de elecciones, porque hay que entender que las elecciones son las elecciones generales, las elecciones complementarias, la revocatoria o la consulta popular. Por ende, las autoridades que están comprendidas en este proceso, naturalmente tienen que hacer su campaña, por supuesto que sí. Y esta campaña es como una campaña electoral normal. Es una campaña electoral, es una campaña normal. Y en el caso, claro, la alcaldesa justamente está ahorita en posesión de su cargo y podrá también desarrollar su campaña electoral en favor de que ella continúe en el cargo y que se diga no a la revocatoria, ¿no? Ella supongo que votará por el no y los promotores por el sí. Ese es el planteamiento. Claro, ese es el planteamiento, pues, ¿no? De que sí puede hacer, naturalmente no hay ninguna prohibición para que pueda la señora alcaldesa, en el caso que tocas el tema, puede hacer su campaña, ¿no? Bueno, doctor, ha sido bastante ilustrativo. Esperamos que la ciudadanía conozca el procedimiento, sepa que el Jurado Nacional de Elecciones ha actuado con imparcialidad y lo seguirá haciendo, ¿no? Como tribunal electoral que es. No, definitivamente, como le reitero, doctor Morales, no obstante que mis opiniones es a título personal, pero sí que lo reafirmo con firmeza que las decisiones que toma el jurado es con objetividad y de acuerdo a ley. Muy bien. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Elías Aybar Carrasco. Regresamos después de la pausa. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Luis Maril del Águila, profesor de Derecho Constitucional y experto en temas electorales. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En el tema de la revocatoria,
la revocatoria es uno de los mecanismos de la democracia directa, ¿no? ¿Qué otros mecanismos de democracia directa hay en nuestro sistema constitucional? En efecto, a partir de la Constitución de 1993 se incorporan un conjunto de mecanismos que permiten a los ciudadanos participar directamente en la vida política, ya sea ejerciendo control político o ejerciendo la participación política a través de tomas de decisiones directas. Además de la revocatoria, que es un mecanismo de control político, están también la remoción de autoridades, que es una variante de la revocatoria. Está la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa popular y también el referéndum. Son los mecanismos que prevé nuestra Constitución en temas de participación ciudadana. Hace un tiempo ya tuvimos un referéndum, que fue en el caso del FONAVI, ¿no? Por primera vez se aplicó este referéndum legislativo. Y ahora tenemos esta revocatoria que ha tenido una mayor propaganda y tiene mayores comentarios porque se trata de la Lima metropolitana, ¿no? Entonces vamos a participar varios millones de ciudadanos en un proceso de revocatoria. Pero la revocatoria siempre ha habido. La revocatoria como mecanismo constitucional y como derecho constitucional aparece con la Constitución del 93 y ha sido desarrollada su procedimiento a través de una ley, la ley 26.300, que empezó a regir en 1994. Desde entonces y a la fecha se han llevado a cabo alrededor de 8 procesos de revocatoria. Y ciertamente, como dice, esta revocatoria de la alcaldesa y todo su consejo, porque hay que tener en claro de que no solamente este proceso de revocatoria busca decidir la permanencia o no de la alcaldesa, sino también de todo el cuerpo edil, de los 40 regidores, o 39, perdón, causa interés particular, porque efectivamente, no solamente porque se da en la capital del Perú, sino que hasta la fecha, en el tiempo de vigencia de la revocatoria, no ha habido un solo proceso de revocatoria de autoridades municipales, de alcaldes, de capitales de provincia. O sea, ni siquiera ha habido de capitales, perdón, de departamento. Entonces, sin duda, ha causado interés particular. Tampoco han habido revocatorias para presidentes regionales, ¿no? Claro. Entonces, esta es una autoridad... Entonces, este proceso es muy importante, muy emblemático. Es la primera vez que se va a ver en una capital de región y obviamente en la capital de la República, ¿no? Sí, por cierto. Y por el volumen de electores. ¿Qué cosa puede pasar en este proceso? O sea, ¿cuáles son los escenarios que se nos presentan? Ok, hay que tener en claro de que la revocatoria es un mecanismo que se aplica de manera individual, es decir, se aplica autoridad por autoridad. En este caso, la convocatoria comprende a todo el Consejo Municipal, porque se puede solicitar la revocatoria de una, de dos o varias, o de todas. En este caso ha procedido de todas. En consecuencia pueden presentarse varios escenarios. El primer escenario es que mayoritariamente se vote a favor de la permanencia de la alcaldesa y todo su cuerpo edil, con lo cual las cosas no cambian en el sentido de que se mantienen las mismas autoridades en el cargo. Pero tiene un voto de confianza. Puede... o sea, en términos políticos se ve reforzada. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que podría tomarse, habría que ver en el escenario en que se encuentre, pero definitivamente sí es una posibilidad de que sirva como una suerte de respaldo, de renovación de la confianza, porque la revocatoria es eso, la pérdida de la confianza. Si no se produce la revocatoria, ergo, o contrario sensum, es una renovación de la confianza, ¿no? El otro escenario que se puede dar es que solamente sea revocada la alcaldesa, con lo cual se mantienen el resto de miembros del Consejo. ¿De su partido? No, de todo el Consejo Municipal. Claro, pero su partido sigue gobernando. Asume el primer regidor. De su partido. Así es, de la lista a la que ella está. El otro escenario es que sea revocada ella y su cuerpo de regidores, de su lista, con lo cual entonces ahí se presenta la situación de la convocatoria a nuevas elecciones, porque la ley establece claramente que en caso de que se revoque a más de un tercio del Consejo Municipal,
proceden con llamar a nuevas elecciones. Pero entonces lo que usted nos dice indica que tanto el jurado, la OMPE, deben hacer una campaña de educación electoral importante, porque si estamos hablando de que la revocatoria es individualmente, yo no sé cómo será esa papeleta electoral, pero... Va a ser una papeleta con 40 cuadros, ¿no? Entonces de eso los hay cuales que, uno tiene que votar sí o no por los 40. Uno tiene que darle las alternativas, o cómo establecerá la OMPE y el jurado, ¿no? Sí, lo que ocurre es que la papeleta o boleta o cédula electoral tiene una pregunta genérica, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con la revocatoria de las siguientes autoridades? Y viene el listado de las 40 autoridades municipales del Consejo Metropolitano de Lima, y al costado van a venir dos casilleros, uno por el sí y el otro por el no. Entonces ahí es una papeleta en la cual puede haber voto cruzado, es decir, uno puede votar por algunos sí y por otros no, o todos por el sí o todos por el no. Hay una variedad de opciones que se presentan por la cantidad de votaciones que encierran, ¿no? Entonces sí, sin duda, esta campaña o este proceso electoral supone un trabajo muy intenso por parte de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, de difusión, de capacitación para los personeros también, ojo, ¿no? Claro. Perdón, para los miembros de mesa, ¿no? Que son los que finalmente son las autoridades electorales en la mesa electoral, ¿no? Este proceso electoral o esta revocatoria tendrá un componente muy interesante porque se va a polarizar, ¿no? O por el sí o por el no. Así es. Pero entiendo que la propia alcaldesa y su cuerpo de regidores harán su campaña electoral, y por otro lado los promotores de la revocatoria también. O sea, vamos a entrar a una etapa de campaña electoral. Efectivamente, es un proceso electoral, y todo proceso electoral comporta y demanda campaña, confrontación de posiciones, de ideas, de propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá cabe precisar que en el caso de las autoridades, estas no pueden utilizar los recursos públicos, entre los cuales está, por ejemplo, el aprovechamiento de inauguraciones o actos oficiales. Estos no pueden ser tomados como parte de la campaña. Claro, pero sí puede inaugurar. O No, sea, porque está en el ejercicio de sus funciones, ¿no? No, la normatividad y la experiencia en los procesos de revocatoria ha quedado claramente establecido que las autoridades municipales no pueden inaugurar obras, porque eso supone una utilización del aparato estatal, del aparato público, para fines de campaña, ¿no? De proceso electoral. Eso no supone que la autoridad está cruzada de brazos y no va a poder defenderse ni hacer campaña, porque hay que tener en cuenta, por lo menos es lo que yo entiendo, de que la función pública, en este caso municipal, no radica en la inauguración de obras, sino en la planificación, en la puesta en marcha y ejecución de las obras. La entrega o inauguración de obras son meros actos solemnes y de formalidad. Pero siempre, de todas maneras, tienen un componente, ¿no? O sea, los mensajes son justamente a través de las obras, y entonces la gente dice, está trabajando, ¿no? O sea, siempre es un componente que está presente, ¿no? Claro, pero eso no quita de que la autoridad pueda mencionarlas en las entrevistas, incluso en los mítines, porque sí se pueden hacer mítines, se pueden hacer reuniones de convocatorias populares, en la cual la autoridad municipal, sea la alcaldesa o cualquiera de los regidores, porque todos están sometidos a consulta de revocatoria, puedan expresar y dar a conocer las obras que han efectuado y las obras que han realizado, ¿no? Muy bien, doctor Marí, creo que ha sido bastante ilustrativo sus puntos de vista, porque ya estamos en un nuevo proceso electoral municipal aquí en el Perú. Muchas gracias por la invitación, y solamente una idea final. Yo creo de que este mecanismo, por los defectos que pudiera tener, como toda institución creada por el hombre, pero creo que sin duda fortalece la democracia y es necesario apuntalarla. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno amigos, como ustedes han podido ver, ya nos encontramos inmersos en este proceso de revocatoria, y esperamos que la OMPE y el jurado procedan con esta etapa de educación electoral, y que los promotores y las autoridades municipales
procedan conforme a la Constitución, a la ley, y hagan sus campañas, y sea, como siempre, el pueblo el que decida. Y con nosotros será hasta un próximo programa, como siempre, todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.